exactamente a las 8:01 de la mañana. Para mí es un placer que ustedes estén allí, escuchándonos o viéndonos temprano como siempre. Yo ya con mi cafecito en mano y con un programa cargado de información, con todo lo que acontece a nivel nacional en nuestra República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como @bnf.com, en Twitter como @bnf_com y en Facebook como Noticias BNF. Quien les habla, Rafi Paulino. Sin más preámbulos, comencemos. Somos Noticias BNF, buscando noticias siempre fiables, transmitido desde Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón. En otro orden, siguiendo con el tópico de la educación y teniendo en cuenta que es su mes, vamos a dirigirnos hacia la ciudad de Pedernales, en donde nuestra compañera y aliada reportera, Yulisa Mena, nos tiene preparado un reportaje acerca de la educación colonial. Adelante, Yulisa. Muchas gracias, Rafi Paulino, por permitirme este espacio para hablar sobre la educación colonial. La educación colonial inició con la llegada de los españoles a la isla de Santo Domingo, donde estos implementaron nuevos currículos básicos que consistían en la enseñanza de lectura, escritura, gramática y doctrinas religiosas. Entre el año 1508 y 1509 se creó la clase de los apóstoles, donde impartían ciencia, arte y gramática a los hijos de los caciques. A mediados del siglo XVII, la educación alcanzó un mayor grado de desarrollo a través de la propuesta que realizó el obispo Ramírez de la Fuente, leal a la corona, donde éste propuso que se debía impartir la fe tanto a los españoles como a los latinos de la isla. La educación que existía en la época colonial fue totalmente clasista, es decir, que simplemente los que tenían un mayor estatus social tenían el derecho de recibir cualquier tipo de educación, mientras los que eran de clase baja no tenían ningún derecho a recibir la educación, y si tenían algún tipo de educación era más o menos elemental. La educación se brindó a través de congregaciones religiosas, donde se eliminó el yasuasi del tautalí suyo y se crearon escuelas, universidades y seminarios reales. Por otra parte, la educación colonial era muy parecida a la educación en la Europa medieval, donde no existía ninguna libertad de expresión. En los libros que se podían leer en la escuela eran totalmente aprobados por las autoridades coloniales. Los docentes debían de ser totalmente religiosos. Por otra parte, tenemos que se cambió la lengua oficial, el rumacimi, por el español, el quipu por el libro, y así sucesivamente fue cambiando la cultura indígena por la española. En otro sentido, tenemos que la educación colonial se caracterizó por ser elitista, debido a que la educación solo se debía de impartir a aquellos que eran de una clase social alta, como los españoles, los criollos, los ricos o caciques, mientras que los de la clase baja no tenían ningún derecho a recibir ningún tipo de educación. Dogmática y absolutista, debido a que esta fue impuesta por el gobierno y nunca se debió de cuestionar. Memorista, dado que la metodología educativa enseñaba de una manera muy particular, que era que solo se debía de copiar todo lo que el profesor impartía. Patriarca, porque la mujer no tenía ningún derecho de recibir educación, y si lo tenía era porque ya pertenecía a una familia de estatus económico. Religiosa, porque los docentes debían de ser
totalmente religiosos. En cambio de que no lo fueran, serían eliminados de la disposición de impartir educación. Y rígida, porque los alumnos deberían de ser severamente disciplinados. Muchas gracias por permitirme este espacio y volvemos al estudio con Rafi Paulino. Arranquemos de inmediato. Hoy se conmemoran 207 años de la ocupación haitiana hacia nuestra República Dominicana, en donde nos intervinieron y nos gobernaron por más de 20 años, específicamente encabezados por Jean-Pierre Boyer. Cabe resaltar que en dicho periodo surgieron inmensidades de cambios hacia nuestro país, tanto económicos como sociales. Pero como en este mes se celebra la educación, vamos a dirigirnos hasta la ciudad corazón, en donde nuestra reportera estelar, Masli Molina, nos hará un reportaje acerca de cómo era la educación durante la ocupación haitiana, desde el 1822 hasta el 1844. Adelante, Masli. Muy buenos días, público televidente. Hoy se conmemoran 207 años de la ocupación haitiana y es lamentable comunicar que durante la época de la ocupación de Jean-Pierre Boyer en 1822 hasta 1844, la educación escolarizada se vio reducida prácticamente al nivel elemental, además de que solo existían 6 escuelas en todo el país, las cuales se encontraban distribuidas en Santo Domingo, La Vega, Azua y El Seibo. Entendemos que durante este tiempo el proceso educativo era muy limitado, debido a que no contaban con los recursos necesarios para su desarrollo, lo que limitaba el crecimiento de la sociedad en el nivel académico. Tanto así que en la universidad apenas se reunían al menos unas decenas de alumnos, lo que eran despreciados en cantidad respecto a la población existente en el país para el momento. Además, durante este periodo se destacó un gran educador llamado Juan Pablo Duarte, al que cuando niño le fue cerrada la escuela al momento de la llegada de la invasión haitiana, y fue quien luego crea un proyecto de enseñanza en ámbitos políticos y con una visión de libertad, soberanía e independencia, que a largo plazo produjo el triunfo y desde entonces la idea de liberación obtuvo su tan esperado logro. De igual manera, en el tiempo de la ocupación de Boyer, la educación no tuvo mucho auge y carecía de significatividad, debido a que asistía a los lugares de enseñanza escolarizada debido a una serie de dificultades. No obstante, la educación no fue un fracaso total, puesto que existían muchas personas que poseían un grado educacional, la lectura y escritura del sistema escolarizado o formal y las actividades y procesos agrícolas del sistema no formal, entre otros tipos adquiridos por la práctica social y la cotidianidad. Gracias, Masli Molina, por ofrecernos tanta información. Es momento de realizar una pausa, pero no se muevan de sus televisores ni muevan el dial, porque BNF viene enseguida. Feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke and just sit here beside me. Take a little on my heart again, so we can feel. No one can stop